Al Señor. Yo sé que al leer esta porción bíblica, simplemente al comenzar a leerla, yo sé que muchos se están identificando con esta porción. Uno quizás más que otro, por el ambiente que pueda estar viviendo y atravesando en su vida. Quien escribió esta palabra fue el apóstol Pablo a los Corintios. Y al escribirla, le está escribiendo a una iglesia que no era fácil. Una que le dio dolor de cabeza fue la iglesia de Gálatas y Corintios, que tuvo Pablo que sus mensajes fueron fuertes para corregir, para amonestar, para hablarle claro de cosas que deben entender y comprender la iglesia. ¿Por qué esto? Porque la iglesia de Corintios estaba en lo que era el desorden. En lugar del orden como debe ser, había de ese desorden y tuvo que amonestar. Y si nos vamos del capítulo 3, comienza a hablar del nuevo pacto, que era el ministerio del apóstol Pablo. Saben que el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, mientras estuvo predicando en uno de los pueblos, vio que el pueblo judío estaba en contra, y en lugar de recibir, él dijo estas palabras: me voy a los gentiles. Por eso el apóstol Pablo se considera el apóstol de los gentiles, porque allá lo llamó el Señor a trabajar, a entregar, amén, su vida por la causa del Señor. Fue así de que él tuvo, si nos vamos al libro de los Gálatas, él tuvo que corregir al apóstol Pedro, porque quería, amén, judaizar o querer introducir, o tenía en ese momento doble cara, amén. Con los gentiles estaba una forma y después era otra, entonces tuvo que corregir. Pero el apóstol Pablo fue recto, directo, derecho, amén, sin ningún tipo de cambio, mantenía su posición firme del llamado de Dios. Esta introducción que estamos dando con respecto al apóstol Pablo es porque cada uno de nosotros, diciendo esto, porque cada uno de nosotros fuimos llamados en Dios. Tuvimos la bendición más grande de un día aceptar a Cristo, de reconocerlo como nuestro Salvador y entender de que cada uno tenemos un ministerio delante de Dios, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y todo aquel que pueda leer el capítulo 3, ahí comienza a hablar o a decir el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, con respecto a su ministerio. Y hablando, gloria sea al Señor, de que él estaba entregado aún en esas vicisitudes o dificultades. Si leemos algunos versículos, como dice el capítulo 3, y dice verso 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo defendiendo su ministerio, hablando a la iglesia de Corintios que el llamado del Señor es el nuevo pacto, no yéndose, amén, a la ley, porque querían introducirla, querían opacar ese ministerio de él, pero eso le costó. Eso al apóstol Pablo le vino el peso sobre su cuerpo, sobre su vida, porque tenía que enfrentar situaciones, tenía que enfrentar
interna y externamente. Interna por la misma iglesia y externa por todos los de afuera que estaban en contra del ministerio de la palabra de Dios. Eso me lleva a reflexión de nosotros hoy en día. Esto me lleva a reflexión de nuestra vida. Cuántas luchas tenemos, cuántas situaciones pasamos. Y yo quiero enfocarlo en 3 aspectos: como iglesia, como familia y personalmente. Como parte personal, sabemos que cada uno de nosotros batallamos internamente con situaciones que pueden estar en el pasado o en el presente. Situaciones que podamos estar atravesando, sea de enfermedad o sea de alguna situación o económica o emocional que viene a nuestros corazones, y batallamos internamente de tal forma que muchas veces no queremos seguir adelante, que muchas veces queremos flaquear y dejar todo. Queremos ya desplomarnos y no seguir adelante porque internamente estamos afectados. Cuando uno habla esto no es por decirlo, sino porque uno mismo lo vive. Cuando uno tiene en el corazón situaciones que uno dice: Señor, ¿qué hacer? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Bendito sea el Señor. Esa lucha interna, cuando viene a la mente y el corazón, son de esos momentos que uno dice: Dios mío, no, ¿qué voy a hacer? Tiro la toalla. No quiero más seguir más este camino, porque el enemigo es astuto y viene a nuestra mente para que uno se turbe y uno descaiga. Bendito sea el Señor. Por eso el enfoque personal es un momento o de los puntos más fuertes, porque cuando comienza con nosotros internamente la batalla, aleluya, no es fácil. No es fácil. Por eso hay personas, aleluya, que cuando están débiles, el enemigo aprovecha. Y hoy muchos no están en el Señor y otros se han quitado la vida. Porque son fuertes. Son persecuciones internas que el enemigo ataca, porque muchas veces creemos que persecución viene de afuera, sino también interna, para que uno descaiga y uno se sienta menos y cuantas cosas y pierda la fuerza. Por eso yo quiero en esta mañana, en este día precioso del Señor, que usted y yo lo enfoquemos en nuestra vida interna. Que hay uno que sufrió internamente, hay uno que tuvo su batalla interna fuerte, porque esto del apóstol Pablo, el defender, tuvo él que sacar de adentro para poder hablar en la iglesia del Señor, para él poder, aleluya, enfrentar esas situaciones. No sé por qué momento tú estés pasando internamente, no sé qué está pasando por tu corazón, no sé qué está pasando por tu mente y tu alma. Hoy yo quiero decirte, aleluya, que en esa batalla interna que tú estés pasando, hay un Dios que está presente para glorificarse. Hay un Dios que no nos deja. Hay un Dios que no nos abandona. Aún pareciera que sí, pero no. Él está ahí para él obrar. Él está ahí para él glorificarse de una manera especial. Yo sé que no es fácil, porque cada uno de nosotros sabemos por momento en que estamos atravesando. Por eso nos refugiamos en su palabra, nos refugiamos en la palabra de Dios para decir: si ellos pudieron, también nosotros podemos. Si ellos pudieron atravesar por valles oscuros y aleluya y avanzar, también nosotros podemos hacerlo. Elías se sentía así también, internamente opacado. Se sentía que estaba también acabado. Y decía: estoy solo. No hay nadie conmigo. No hay nadie que me acompañe. Ay, santo. Y así también, cuando de nosotros podamos sentirlo así. Pero siempre hay una respuesta de Dios a nuestras vidas. Aleluya, tú no estás solo, Elías.
Hay 7,000 que no han doblado su rodilla, ¿vale? Por eso tú y yo no estamos solos en esta batalla interna. Hay otros que también batallan y le creen al Señor. Simplemente es creerle y saber que Él está ahí para lograr. Aleluya. Señor sabe por qué esta palabra en este día. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son lo que está en tu corazón y en tu alma ahora mismo? No deje que el diablo tome parte ni suerte, ni doblegue, aleluya, tu fe en Dios. Permite que sea el Señor que refuerce, aleluya, que firme tu estaca en el nombre de Cristo. Porque el enemigo lo que quiere es que tú y yo tiremos la toalla. Tiremos la toalla, pero entendemos que este ministerio no es fácil. Por eso la Biblia habla de que este camino es estrecho. Cuando habla de estrecho, porque no es fácil. Cuando habla de estrechez, porque es difícil. Aleluya. Pero sabemos hacia dónde vamos, que el Señor tiene para nosotros. Por eso, cuando predicamos esta palabra a los demás, al mundo, no le decimos que esto es color de rosa. Esto es un momento de sinsabores. Esto es un momento que a veces no sabemos ni qué hacer. Pero hay un Dios grande y misericordioso que nos da la salida. Amén. Y tiene una esperanza gloriosa para nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Oh Dios Santo. Escucha, hermano, porque hay cosas en la vida que nada más lo conoces tú y Dios. Hay cosas en tu corazón que nada más lo sabes tú y Dios. Y el otro no lo entiende ni lo comprende. El otro puede juzgar por fuera. El otro puede hasta condenar, pero no sabe dónde tú estás pasando. Por donde tú y yo estemos pasando en este momento. Por eso me gusta ponerme el zapato del otro, porque el otro puede estar pasando una amargura, unas dificultades. Y a veces no parece que nosotros por encima pasamos. Y no es fácil, hermano. Por eso esta palabra de reflexión de nosotros ver de que vivir por fe no es fácil. Por eso la palabra de este apóstol Pablo es una palabra que él, aleluya, refleja aquí para entender de que somos vasos del Señor. Y voy al verso 7 que leí. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo en vaso de barro? El barro es frágil, se puede romper. El vaso de barro es ligero, cualquier cosa puede ser frágil. Significando eso que el vaso de barro depende de su maestro, depende de aquel que lo formó, depende de aquel que lo hizo. Que aunque el apóstol Pablo podía ser fuerte, pero él entendía que era un vaso de barro porque dependía de Dios. Así somos nosotros. Somos de barro porque pertenecemos al alfarero que nos hizo a nosotros y conoce lo que está interno y lo que pasa. Somos frágiles en esta vida. Somos vulnerables en esta tierra, en este mundo. Hay un maestro que nos hizo y nos formó, y Él nos dará la forma. Está diciendo a la iglesia, somos de barro. Aleluya. Para que sea el poder de Dios, sea Él quien tome el dominio, la voz del Señor. Como le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Ya con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Lo que hacía en la carne, ahora lo hago en la fe de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: no dependo de mí, dependo de Dios. No soy ni de oro ni de plata, soy de barro, porque soy frágil. Y quien me puede dar forma, y si me rompo de nuevo, hacerme de nuevo, se llama Cristo Jesús. Santo, no el hombre, no el hombre. El hombre falla. El hombre siempre está, aleluya, en lugar de ayudar y de desayudar, de atacar. Por eso aquí comienza esta palabra que el apóstol Pablo le hace ver a esta iglesia de los momentos en que él está pasando y atravesando. Gloria sea al Señor. Ese momento que todos nosotros sabemos que no es fácil cuando vienen nuestras vidas. Y dice el verso 8 que estamos atribulados en todo. Esto significa atribulado en todo. Son esas cosas y esos momentos donde viene el ataque enemigo, hermano, por toda parte. Atribulado en todo, pensando en la obra del Señor, sea por la iglesia o sea por fuera, o sea la familia. Aleluya, por toda parte, en todo. Venía esos momentos de tribulación, de ese momento donde, oh, aleluya, el corazón, aleluya, el alma se siente abatida. Ese es el apóstol Pablo, que está hablando, que fue apóstol de Jehová, entregado, hombre, aleluya, aleluya, con todo, aleluya, esa gracia, pero sentía que estaba atribulado. Pero hay una palabra que él mismo dijo: estoy atribulado en todo, pero no dejo que la angustia se apodere. Gloria, santo. Sabemos que tú y yo pasamos por tribulación, por esos momentos amargos o difíciles. Aleluya. Pero hoy Dios nos dice a través del apóstol Pablo que las tribulaciones están ahí, pero no dejemos que la angustia tome la mente, el corazón, porque nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Nos puede llevar, aleluya, a decidir cosas que luego lamentamos o lamentemos. Por eso es importante que todos entendamos de que así como el apóstol Pablo estaba atribulado por situaciones que puedan pasar a la iglesia, por sí mismo, aleluya, pero decía: no caigo en la angustia, porque puedo decir cosas fuera de la gracia de Dios, o puedo, aleluya, actuar fuera de la gracia de Dios, o puedo decidir cosas que a Dios no le agrade. Por eso se sustentaba en el Señor. Hay uno que no duerme, que es Satanás. Hay uno que no duerme, que aleluya, que va a estar 24 horas para crear situaciones, para que nos sintamos más que tribulados, angustiados. Y cuando hay una angustia, hermano, son muchas decisiones incorrectas que se hacen, muchas, y lamentables. Por eso sostengámonos en el Señor con estas palabras. Yo sé que muchos de aquí se sienten identificados con estas palabras del apóstol Pablo, y el Señor ha permitido que hoy la traiga aquí, ay santo, para decirle, aleluya, o decirnos el Señor a través de su palabra, que nosotros estamos aquí no, aleluya, por vista, sino por fe, porque le creemos al Señor, y que entienda de que la tribulación va a estar, pero no permitamos que la angustia se apodere. Perseguido, mas no desamparado. ¿Cuántos se sienten perseguidos? Dice: pero pastor, pues yo no veo a nadie detrás de una pistola, yo no veo a nadie detrás de mí con un machete. Gloria a Dios. A veces la persecución no es simplemente, amén, literal o amén, física, es también aquí. Amén.
¿Cuántos se sienten perseguidos o atacados, influenciados por el enemigo? ¿Cuántas veces quizá el apóstol Pablo se sentía así en su corazón, aunque era perseguido físicamente, pero cuántas veces también mentalmente? El enemigo, alabado sea el Señor, mas él dijo, mas no que desesperado. Cuando hay desesperación, también se cae en el error. Cuando es desesperación, cuántos errores y equívocos, aleluya, se cometen. Por eso, iglesia, usted y yo no estamos exentos de ser atribulados y perseguidos. Pero lo más importante de nosotros es que nos apoyemos de lo que dice el apóstol Pablo posterior: ni angustiado ni desesperado. No caigamos, santo. No permita que el diablo tome terreno en nuestras vidas para caer en la desesperación. Y la desesperación trae fracaso. Trae fracaso. Cuidado con tu vida y con mi vida, de cómo estamos ante Dios y qué está pasando. Sabemos que tú y yo estamos quizás atravesando momentos fuertes internos. Por eso dije personal. Por eso, aleluya, tenemos que estar con cuidado y pedir a Dios que nos ayude a no caer en angustia ni desesperarnos, porque podemos fracasar y el diablo eso requiere. Alabado sea el Señor, se equivocó en el nombre de Jesucristo. Y a su nombre dice la palabra de Dios: derribado, pero no destruido. ¿Cuánto, si hago esta pregunta, cuánto se sienten, se han sentido derribados? Todos digo amén. Yo soy uno. Yo soy uno que puede decir, muchas veces me he sentido derribado. En muchas ocasiones, no una, muchas veces. Amén. Y a veces el derribado no significa que está mal. A veces el derribado, amén, uno dice, Señor, me siento derribado, y le pone a predicar. Porque hay gente que están derribados. Si no, pregúntenselo a David en la cueva. ¿Cómo estaba David? Derribado. ¿Sí o no? Y ahí van unos hombres que buscan ayuda. Donde está, para dar gracia, derribado, aleluya, David. Y va otro a buscarle ayuda a David. Santo, esto como que chocante, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Digo, Dios mío, ¿y cómo que yo me siento mal? Yo me siento en el suelo y a veces viene gente a que yo hable, ay, santo, o que predique. Es ahí donde Dios se glorifica. Aleluya. Porque hay una palabra, y es de que el enemigo puede derribarlo, pero no estamos destruidos. Dile al diablo que no tiene parte ni suerte en tu vida. Tú puedes estar derribada, pero no destruida. Tú puedes estar derribado, mas no destruido. Gloria a Dios. Porque quizás nos dio en el boxeo, nos tumbó un poco, pero nos levantamos. Como dice el Salmo 20. Aleluya. Aleluya. Dice, caemos, nos levantamos y estamos ¿qué? En pie. Porque hay momentos de caída. Hay momentos donde sentimos que estamos en el suelo, pero no es vida que ya estamos muertos. ¡Santo! Porque Él está ahí para levantarnos de nuevo. Y ahí donde entra la iglesia. Por eso dije la parte de personal nuestro como iglesia y como familia. Es el rol de la iglesia entender que cada uno de nosotros tenemos batalla y lucha. Cada uno tenemos, aleluya, esa fuerza terrible contra nuestras vidas. Por eso estamos llamados a velar y a cuidarnos los unos a los otros. A levantarnos, a darnos fuerza. Gloria sea al Señor. A estar esa mano amiga que hoy más que nunca se necesita. Porque muchos de nosotros podemos estar como el apóstol Pablo en ese momento, como refleja y dice, aleluya, su condición. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia para esos hermanos y hermanas que se sienten así?
Porque puede ser que yo esté bien ahora y hay hermanos que se sientan derribados. Hay hermanos que se sientan atribulados en grande, que se sientan perseguidos. Entonces nosotros estamos llamados a levantar y a ayudar. Gloria sea al Señor. A dar las manos, amigos, a decir: estamos aquí. Esa es la iglesia del Señor. Porque la iglesia no es las cuatro paredes, somos nosotros. A quien ataca el enemigo es a ti y a mí todos los días. Uno más que otro. Oh, gloria sea al Señor. La iglesia, el rol de la iglesia ante esta situación que el apóstol Pablo dice acá, que todos nosotros también pasamos uno más que otro. Por eso, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros? Gloria a nuestro Dios. No es fácil. No es fácil los tiempos que vivimos. No es fácil el momento en que estamos atravesando, hermano. No es fácil, no es fácil. Pero hay un Dios que está con nosotros y no nos deja. Por eso, como iglesia, cuidemos, valoremos, estemos pendientes los unos a los otros, clamemos, visitémonos. Quizá tu visita a esa hermana, a ese hermano pueda alentar en su momento de tribulación. Quizá tu visita a ese hermano, aleluya, pueda animarlo. Aleluya. ¿Cuántos testimonios yo he escuchado de personas que gracias a una visita nos han quitado la vida? Gracias a una visita, a una llamada, hay personas que son libertadas y libradas y pasando por momentos difíciles. Pero ahí está la iglesia del Señor. Ahí está la iglesia de Dios. Y termino con la parte de la familia. Por eso quise dejarlo de último, porque es esencial. La familia. La familia está atacada fuertemente. El enemigo está haciendo muchas cosas para destruir la familia. El enemigo está haciendo cuantas cosas para deshacer la familia. Iglesia de Dios, tenemos que fortalecer la familia con una oración. Cuántas cosas están pasando para que uno prácticamente se desinfle, se sienta totalmente destruido. Por eso es importante el guardar y cuidar la familia. Por eso puse en el grupo familia con familia. Porque quizás tú visitas esa familia, ayuda. El enemigo trae aflicción a través de la familia. El enemigo trae aflicción o persecución por medio de una familia. Por eso es importante el guardar y cuidar y orar por la familia del Señor. Y si la familia es afectada, la iglesia es afectada. Iglesia de Dios, iglesia que espera a Cristo. Este mensaje de este día simplemente es para que nos miremos nosotros en lo personal, cómo estamos, de que entendamos de que Dios no nos deja. Si te sientes atribulado, perseguido, derribado, dile a Satanás en el nombre de Cristo que tú no estás angustiado, ni desesperado, ni destruido, porque quien está contigo es Jehová de los ejércitos. Santo, que Él no tiene parte ni suerte en ti, ni en tu familia, ni en la iglesia. Que el diablo no tiene parte ni en ti, ni en tu familia, ni en la iglesia. Porque fuimos comprados con sangre en la cruz del Calvario. Y por eso esta batalla, esta guerra, esta pelea, aleluya, con el enemigo, se tira, porque sabemos a dónde vamos y a dónde vamos a llegar en el nombre de Jesucristo. No te sientas mal. No te sientas, aleluya, destruido. Cree al Señor que son momentos que puede pasar como todos pasamos en este camino. Pero piensa que hay un Dios que no nos deja.
que está ahí y que nos guarda. Así que vivamos por fe, confiando en el Señor y guardando. Y termino con estas palabras. Iglesia del Señor, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, el velar los unos por los otros, el pensar en los demás. Deja de pensar en ti solo, que me pasa, los demás también. Vamos a ayudarnos, vamos a cuidarnos, vamos a estar ahí, porque unidos venceremos en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga y Dios le guarde.